Buenas tardes, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir parte del trabajo que hacemos en el Observatorio de Género. El Observatorio de Género es un área de la justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene varios objetivos que tienen que ver sobre todo con la docencia y la investigación. Parte de la actividad docente se expresa en un programa de capacitación en género y derecho, que es un programa permanente de capacitación y sensibilización que llevamos adelante con el Centro de Formación Judicial, y otra parte de la capacitación la llevamos adelante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esto a raíz de una encuesta que hubo en el Poder Judicial donde resaltaron la necesidad de recibir contenidos sobre género y derecho dentro de la formación curricular académica en la universidad. Con la doctora Mónica Pinto hicimos entonces un convenio y hay allí un programa de posgrado en género y derecho. Lo que quiero presentarles ahora tiene que ver con una parte de la investigación que está relacionada con la percepción de género que tienen los magistrados y magistradas del Poder Judicial. Porque fuera de la visión que podamos tener, una de las cuestiones que ocurrió en una encuesta muy grande que hizo la Ciudad de Buenos Aires sobre acceso a la justicia, pero que lamentablemente, como el observatorio es relativamente reciente, poner contenidos de género en las encuestas es parte de nuestra tarea. En ese momento se hizo una encuesta muy grande de acceso a la justicia que no incluía una perspectiva de género. Pero sí me parece muy relevante para nosotros y nosotras el hecho de que en esa encuesta surgía que el 60% de los habitantes y las habitantes de la ciudad no sabían que había un poder judicial de la ciudad. Es decir, que nos tropezamos con una barrera que es una barrera básica, y es: las personas tienen que saber cuáles son sus derechos y tienen que saber de qué manera pueden realizar el cumplimiento de esos derechos. Sin eso básico, el acceso a la justicia, sin eso y algunas otras cosas, el acceso a la justicia no está garantizado. Pero ¿qué pasa una vez que acceden a la justicia? Se van a encontrar con un poder judicial que tiene una visión de género, y eso era lo que queríamos indagar. La encuesta entonces es una encuesta sobre percepciones de desigualdad de género en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y es una encuesta que aplicamos en el año 2013, procesamos en el 2014 y este año estamos ya en proceso de publicación, junto con una serie de comentarios, porque sobre cada uno de los ítems de la encuesta llamamos personas académicas que pudieran comentar los resultados. El objetivo, ustedes verán, es aportar a la identificación y erradicación de los sesgos de género en el sistema de justicia, entendidos como procesos que condicionan prácticas, sentidos y experiencias de sus operadores y operadoras, inciden sobre las estructuras judiciales y configuran la relación de las personas con las personas justiciables. Es decir, que nos interesa ese momento, el momento en que finalmente se accede a la justicia. ¿Qué es lo que la justicia puede garantizar en términos de equidad de género? ¿Cuáles son las actitudes? Esa encuesta la diseñaron dos sociólogas que trabajan en el equipo nuestro del observatorio, la doctora Beatriz Cohen y la licenciada Roberta Ruiz, y la colaboración para implementarla fue la licenciada Valeria Quiroga, que es la responsable de la Oficina de Estadísticas de la Justicia. La ficha técnica, bueno, es un cuestionario que fue anónimo, una encuesta online, se envió a todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, es decir, que eran lo respondieron efectores de justicia, jueces y no jueces, algunas personas contestaron la totalidad de la encuesta y otras contestaron solo parcialmente. Por eso a veces no hubo total ajuste en los resultados, porque las últimas preguntas eran como las más sustanciosas. Un tema que nos interesó muchísimo es el de la organización familiar y uso del tiempo dentro de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. El uso del tiempo es uno de los indicadores de desigualdad social más sensibles. Cuando se habla de cómo usan el tiempo diario las personas, varones y mujeres, encontramos allí uno de los diferenciadores de género que más repercuten dentro de la vida laboral y profesional de las personas. Pero además, las presunciones acerca de quién debe cumplir las tareas de cuidado, las tareas domésticas, etcétera, figuran entre esa percepción de género que tienen las personas que van a juzgar a otras mujeres y a otros varones.
Con respecto al uso del tiempo, una de las cosas que vemos es que la cantidad de horas destinadas por las mujeres a la tarea de cuidado, sobre todo las mujeres de 30 a 45 años, dedican una enorme cantidad de horas al trabajo doméstico, y fíjense que las horas de cuidado dedicadas, 38 horas por semana, son más que las horas laborales, porque son 7 horas por día laborales y 38 horas son las dedicadas a tareas de cuidado. Como consecuencia, las mujeres tienen en general menos tiempo dedicado a otras cuestiones, como fíjense ustedes, la menor cantidad de mujeres que en la parte de estudio y formación y en la parte de ocio. ¿De dónde se saca ese tiempo extra que se dedica al cuidado? Si los varones utilizan unas 26 horas semanales y las mujeres unas 38 horas semanales, esas 12 horas más por semana, ¿a qué se la restan? Se la restan a estudio y formación. Bueno, a cuidado de sí mismas, eso lo sabemos todas las mujeres, es lo primero que dejamos para poder negociar nuestro tiempo, y al ocio. Acá lo que tenemos es el promedio de horas según los rangos de edad. Miren el rango de edad entre 30 y 45 años. Ese rango es importante porque uno de los indicadores más sensibles en uso del tiempo fue quiénes tenían hijos y quiénes no tenían. Quienes tienen hijos utilizan, varones y mujeres, cuando tienen hijos usan muchísimo más tiempo de cuidado, cuando no tienen hijos mucho menos. Pero cuando los niños nacen o son chicos, es decir, este rango de 30 a 45 años, fíjense el trabajo de cuidado, que es el más oscuro, y el trabajo doméstico, que es el más claro, la cantidad de horas que se utilizan. Ahí tienen varones y mujeres. Fíjense que la cantidad de horas que dedican las mujeres duplica la cantidad de horas de trabajo remunerado. Es decir, que dedican el doble de tiempo a tareas de cuidado que a trabajo y doméstico que a trabajo remunerado. El uso del tiempo en relación al promedio de horas destinadas a trabajos de cuidado y doméstico cuando tienen hijos, entre los 30 y 45 años es que se concentra la mayor profundidad y alcanza, como veíamos antes, casi 42 horas semanales. Acá, tanto las mujeres como los varones, como les decía antes, el hecho de tener hijos conlleva un impacto significativo sobre el uso del tiempo, pero no equitativo. Significativo, pero no equitativo. En el caso de, fíjense que tienen primero mujeres con hijos y luego, yo creo que es claro el cuadro, ¿no? O tienen, ¿sí? Y luego mujeres sin hijos. Bueno, las mujeres con hijos usan 52 horas semanales, los varones 37. Sin hijos, 8 horas las mujeres, 5 horas los hombres. Es decir, es muy desigual cuando hay hijos que cuidar, pero siempre son las mujeres las que más tiempo de cuidado utilizan. ¿Qué pasa con el rol de la justicia en relación a las desigualdades de género? ¿Qué papel tiene para cubrir el rol de la justicia en relación a las desigualdades? La mayor parte de los operadores cree que la justicia constituye un ámbito más igualitario que el conjunto de la sociedad. Y hay algo de cierto, eso es un ámbito relativamente privilegiado porque es meritocrático. La justicia de la ciudad, y probablemente la doctora Axelrad cuando haga un mapa de género va a hablar de cómo están los poderes judiciales. El poder judicial de la ciudad es bastante equitativo en términos de varones y mujeres, privilegiado en términos de tribunal superior, creo que es el único tribunal superior que tiene más mujeres que varones. Es un ámbito bastante igualitario. El Consejo de la Magistratura garantiza a través de los concursos el acceso a los cargos. Después vamos a ver cuáles son las posiciones con respecto a estas garantías, pero efectivamente es un ámbito más igualitario que el conjunto de la sociedad. Pero al reconocer eso, también se reconoce que esa justicia tiene una función que cumplir para hacer más igualitaria a esa sociedad sobre la cual está trabajando. 9 de cada 10 dicen que el Poder Judicial tiene responsabilidad en erradicar las desigualdades basadas en género y orientación sexual. La opinión de las mujeres tiende a ser más crítica que los de los varones respecto a la desigualdad de género. Los varones son menos sensibles para decir que hay desigualdades de género hacia las mujeres. Vamos a ver después un cuadro. Las mujeres son más sensibles con respecto a esto y manifiesta mayor conciencia acerca de la influencia de los estereotipos sobre los magistrados y la importancia del rol de la justicia. También reivindican la capacitación en género y el hecho de haber recibido
capacitación en género, también incide en la respuesta. Quienes recibieron mayor capacitación son más sensibles para advertir cuáles son las desigualdades, no en términos solamente de cantidad, sino de cualificar qué tipo de desigualdades son aquellas en las que se debe incidir. Así que se reivindica mucho esa capacitación que la Oficina Mujer de la Corte viene haciendo desde hace muchos años, y ello incide en la visión que jueces y juezas tienen sobre la justicia. Fíjense, lo que se hizo fue proponer algunas afirmaciones y ver qué decían funcionarios y funcionarias con respecto a la desigualdad de género. El grupo más crítico, porque como les digo había funcionarios de todas las áreas, fue precisamente el de los magistrados y magistradas. Fueron los más críticos en relación con observar si había o no había desigualdad de género. Las afirmaciones, en el caso del desacuerdo con las afirmaciones, dice: en nuestra sociedad hay igualdad entre las personas heterosexuales y homosexuales. Rechazaron esta opinión el 78,9%, casi el 79% de mujeres y el 62% de varones. Y otra afirmación que fue entre las más rechazadas es: en nuestra sociedad hay igualdad entre varones y mujeres. También esta fue rechazada por el 73% de las mujeres, pero el 47% de los varones. Quiere decir que la mitad de nuestros jueces creen que vivimos en una sociedad muy igualitaria. Si analizamos solamente el uso de tiempo, vemos uno de los indicadores que muestra que tan igualitaria no es. Y luego, afirmaciones entre las cuales hubo el mayor acuerdo. Una de ellas fue: la justicia debe tener un rol activo en la erradicación de las desigualdades basadas en el género y la orientación sexual. El 100% contestó que sí, que la justicia tiene un papel, y esto me parece una actitud proactiva en el orden de los valores y en el orden de las actitudes, muy rescatable por parte de la justicia. La justicia tiene algo que hacer para promover esa igualdad que no se reconoció en la pregunta anterior. Y la siguiente es: los magistrados y magistradas están influenciados por los estereotipos de género presentes en nuestra cultura. Allí también ven que la influencia de los estereotipos sobre el propio juicio de magistrados y magistradas lo sostiene el 68% de las mujeres y el 52% de los varones. Para todos los cargos es mayor el grado de adhesión de las mujeres, para todos, no solo para los de jueces y juezas. Las mujeres adhieren más con respecto a la afirmación vinculada a la influencia en los estereotipos de género y a la responsabilidad de la justicia en la erradicación de las desigualdades. Otro tema que nos pareció interesante indagar es el de acceso a la justicia. ¿Quiénes son las personas o los grupos que tienen más dificultades para acceder a la justicia y cuáles son las posibilidades con respecto a esto? Fíjense que entre los principales grupos desventajados en el acceso a la justicia, el primer grupo es las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. Incluso cuando revisamos bibliografía sobre el tema de acceso a la justicia y revisamos barreras en el acceso a la justicia, la primera barrera que aparece es la económica, la pobreza, la falta de acceso al patrocinio jurídico gratuito. Recientemente, inclusive, yo creo que un funcionario de gobierno precisamente afirmó esto, ¿no? La falta de acceso al patrocinio gratuito sería el principal obstáculo. Yo creo que tanto Flora como yo podemos señalar muchísimos más obstáculos, no solamente el que tiene que ver con la condición económica, pero es el que más sensibilidad genera, el 61%. Luego, ¿a quiénes se les dificulta el acceso a la justicia? A las personas homosexuales y trans, a los discapacitados o discapacitadas, a las mujeres, a los niños, niñas y jóvenes. Esas fueron las respuestas más numerosas. Fíjense que entre los 4 principales grupos, 2 de ellos son afectados por cuestiones de género, las personas homosexuales y las mujeres. Pero me interesa decir que en todos estos grupos, personas en situación de vulnerabilidad, homosexuales, discapacitados, niños, niñas y jóvenes, si nosotros hacemos una discriminación por género en las dificultades de acceso a la justicia, en términos reales, por género, la diferencia empeora la condición de mujeres o la condición femenina de estas personas. Es decir, una mujer discapacitada tiene más dificultades en el acceso a la justicia que un varón discapacitado. Sus derechos sexuales y reproductivos están impugnados de muchas maneras para el ejercicio de su sexualidad, para el control de su natalidad, para el acceso al aborto no punible en casos de violación, en todos los casos. Entonces, lo mismo con las personas homosexuales, las lesbianas, los varones
trans las mujeres trans suelen tener más dificultades para poder acceder a la justicia que los varones gays. Es decir que pensar las mujeres como grupo no nos tiene que hacer borrar de la cabeza el hecho de que las mujeres no somos una minoría social, sino que somos una de las expresiones sexuadas de lo humano, y que en todos los otros grupos desventajados hay expresiones de mujeres, de varones y de otras identidades, y que cuando somos mujeres en esos otros grupos, por tomar el primero, que es el más sensible, el 70% de los pobres somos mujeres. Entonces, no es solamente la condición de pobreza y género es algo que realimenta la dificultad, la barrera para el acceso a la justicia. También se constata en las respuestas una tendencia de las mujeres a ser más sensibles que los varones a las necesidades de género. Lo ven en el otro cuadro, ¿no?, donde dice principales grupos desventajados en el acceso a la justicia, las respuestas que hubo según género. El azul es masculino y el rojo es femenino. Fíjense que los varones son los que más respuesta dan en relación con la pobreza, el 67%, y en todos los casos, bueno, también en el caso de personas homosexuales o trans, en discapacitados está equitativo, y luego en mujer, bueno, personas con distinta nacionalidad, la cuestión de migrantes también es un tema sensible, donde también los varones responden más que las mujeres, pero claramente las mujeres son mucho más conscientes con respecto a que la condición de mujer es una condición que genera desventajas en el acceso a la justicia, lo son más que los varones. Una pregunta que podríamos hacernos, si analizamos la relación entre haber tenido formación en género y la relación entre la sensibilidad a estas diferencias, que son diferencias estadísticas reales, digamos, las podemos comprobar de otra manera. Acá en la encuesta estamos midiendo actitudes, estamos midiendo lo que las personas tienden a creer sobre estos temas, ¿no? Una pregunta que tendríamos que hacernos, decía, es ¿quiénes asisten a los cursos de capacitación en género? ¿Quiénes son replicadores y replicadoras de los cursos de género? Cuando hacemos un curso sobre violencia, cuando hacemos un curso sobre temas de desigualdad, ¿quiénes son las personas que tienen más interés en asistir y formarse? Porque si notamos que la principal cantidad de personas en formación son mujeres, y si eso mejora la sensibilidad con respecto a una situación de desigualdad, que no promovamos que los varones también, que los varones efectores de justicia asistan a los cursos, que lo consideren una cuestión ajena dentro de la formación profesional, dificulta que pueda haber más conciencia con respecto a cuáles son las barreras que existen en el acceso a la justicia. Fíjense que respecto a los obstáculos para la población en general, la mayor diferencia entre varones y mujeres se constata entre los magistrados y las magistradas, cuya apreciación de las carencias económicas y la falta de mecanismos de contención para sostener el proceso difieren sustancialmente. Las carencias económicas lo considera un obstáculo el 68% de las mujeres y el 25% de los varones. La falta de mecanismos de contención para sostener el proceso, algo que en la tramitación de violencia en la justicia es fundamental, solo el 6,3% de los varones consideran que es una barrera y el 60% de las mujeres considera que es una barrera. Y en el siguiente, respecto de los obstáculos para las mujeres, las principales diferencias se registran entre magistrados y magistradas en la valoración del ítem relacionado con el desconocimiento de derechos y los lugares para reclamar. Allí, con respecto al reconocimiento de los derechos, los varones tienen un 66% de consideración como barrera frente al 45% de las mujeres, y en la falta de confianza en el sistema, 60% contra 45% por parte de las mujeres. No obstante, creo que el punto de falta de confianza en el sistema, en algunos ítems de investigaciones que estamos haciendo, por ejemplo, con diversidad sexual y con acceso a la justicia de la diversidad sexual, que todavía estamos llevando adelante, el ítem de confianza en la justicia es un ítem muy importante. ¿Cómo hacemos para generar conocimiento de que hay una justicia, confianza en que hay una justicia? Realmente yo creo que es parte de los desafíos que tenemos como consejos de la magistratura. Les prometí que algún dato sobre el sistema de selección de jueces. ¿Qué opinan magistrados y magistradas acerca de la justicia en términos de género del sistema de selección de jueces y juezas? La pregunta era, ¿le parece que el sistema de selección garantiza igualdad de oportunidades entre varones y mujeres según género? Y no era solamente esta la pregunta, sino también cuáles eran las áreas donde había más confianza o más desconfianza. Bueno,
la respuesta la ven ustedes allí, es una respuesta mayoritariamente a favor de considerar bastante igualitario el sistema de selección de jueces y juezas. Las mujeres son más críticas acerca de la capacidad del sistema de selección y las opiniones de funcionarios y funcionarias tendieron a ser más críticas que las de magistrados y magistradas. Es decir, que magistrados y magistradas perciben que ese lugar al que accedieron fue igualitario, pero funcionarios y funcionarias que no son magistrados y magistradas creen que sus posibilidades de acceder no son igualitarias, y esto también tiene por ahí una lectura interesante para hacer. Acá esto tiene que ver con cuál es el punto del sistema de selección. Tiene varios pasos en la Ciudad de Buenos Aires y debe ser así también en otros poderes judiciales. ¿Cuáles son los ítems de los pasos en el acceso al cargo de magistrados o magistradas que presenta más dudas? La opinión más crítica es la etapa de la entrevista. Esto suele ser así porque es la etapa más subjetiva, es la etapa donde hay menos posibilidades de dar pruebas objetivas de cómo se fundamentan las opiniones. Se constata entonces entre los funcionarios que la más crítica es esta etapa, y sobre la evaluación de antecedentes también. La evaluación de antecedentes aparece como una de las cuestiones críticas entre magistrados y magistradas. Pero fíjense que la evaluación de antecedentes, las mujeres casi duplican a los varones en cómo se han analizado sus antecedentes. Y yo no sé si está acá, pero me gustaría hacer un pequeño comentario al respecto. Quienes hacen una mejor evaluación del sistema, quienes hacen una mejor evaluación son los varones que pertenecen a la Cámara de Apelaciones, al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Superior de Justicia. Es decir, los estratos más altos de la justicia son los que mejor evalúan la equidad en las condiciones para acceder a los cargos. Fíjense que es mucho más alta la opinión a favor que aquella que tiene que ver con las etapas anteriores que hemos analizado, ¿no? Los funcionarios son más críticos que los magistrados. Estos son los cuadros que quería mostrarles, pero quiero decir una última cosa en relación con esta cuestión de por qué la evaluación de antecedentes, que pareciera ser un rasgo bastante objetivo, puede generar alguna suspicacia entre mujeres juezas o mujeres funcionarias de la justicia. Ustedes habrán visto que cuando vimos, hay un cuadro que acá no puse, que habla muy bien del Poder Judicial de la ciudad, porque habla de la alta formación que tienen en casi todos los estratos los magistrados y magistradas de la ciudad. Realmente la formación académica es muy alta, tanto en magistrados como en magistradas. Pero una cosa que podemos observar es que siempre en el mismo cargo, si estamos en jueces de primera instancia, jueces de cámara, tribunal superior o lo que fuere, las magistradas tienen más antecedentes que los magistrados. Es decir, que para llegar al mismo cargo, evidentemente hay una exigencia mayor. No se han leído de la misma manera qué antecedentes alcanzan para que ese cargo sea cubierto. Pero ahora quiero que lo unamos, haciendo un poquito de ejercicio feminista de la lectura de datos, con algunas cosas que vimos en esta encuesta. Vimos que el uso del tiempo de las mujeres estaba sustancialmente diferenciado en cuanto a las tareas de cuidado y las tareas domésticas en relación con los varones, y también vimos de dónde se sustrae ese tiempo, y uno de los factores de los cuales se sustrae es la formación. Es decir, ese tiempo que se destina a cuidado no se destina a formación. Y ahora unamos estas dos cosas. A una persona a la que se le han generado más obstáculos para formarse, se le exige más formación para acceder al mismo cargo. Entonces vemos de qué manera cuestiones que parece que son de la vida privada, que parece que son aspectos de negociación entre las parejas, en realidad son cuestiones que afectan la construcción de carrera, la construcción profesional de las mujeres, y hacen inequitativo un punto de llegada a un cargo que las propias magistradas ven como equitativo, porque las magistradas dicen se están juzgando antecedentes o se están juzgando en la entrevista las capacidades, pero la construcción de esos antecedentes y la construcción de esas capacidades es diferencial. Yo creo que acá hay un punto de atención para poner en toda la sociedad, que tiene que ver con discutir las responsabilidades públicas en la asignación de tareas de cuidado y de la equidad en las tareas de cuidado, porque este aspecto de feminizar y privatizar las tareas de cuidado tiene que ver con una construcción pública en la que el Estado se ha desligado
de funciones que en realidad debieran ser públicas. La función de cuidado en salud, en educación, la función de cuidado en primera infancia, en estimulación temprana, la cuestión de cuidado en vejez, todas esas deberían ser responsabilidades estatales. A partir de condiciones económicas restrictivas se han privatizado, han recaído sobre responsabilidad de la familia. En la familia se han feminizado, es decir, han recaído en las mujeres. Y la única manera de sustraerse de ellas es a través del mercado. Acá tiene que estar presente el Estado, y el Estado tiene que estar fuertemente presente porque hay indicaciones de equidad que van más allá de que esa persona tenga las condiciones económicas de acceder a la justicia. Muchas gracias. Flora Sofía Axelrad es abogada especialista en Derecho Penal y Derecho Constitucional. Trabaja en el Poder Judicial desde el año 1993 y desde 2005 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se encuentra a cargo de las unidades que componen la Oficina de la Mujer en la órbita de la Corte Suprema y ha conducido al equipo en la realización de varias investigaciones, tales como el mapa de género de la justicia argentina, el relevamiento sobre condiciones estructurales que posibiliten la igualdad laboral de las mujeres judiciales, entre otros. En septiembre del año 2015 fue elegida como mujer destacada por la ONG Mujeres de Paz en el Mundo. A continuación, hará uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Primero quería agradecer a FUFECMA por haberme invitado y convocado. Después el honor de compartir con vos, es maravilloso para mí este momento, compartir un panel con vos me llena de emoción. Diana es una persona que admiro y que todo lo que ella hace y escribe es utilizado por la Oficina de la Mujer desde hace muchos años para fortalecer el proyecto. Ella en lo personal también es alguien que siempre está presente en las cosas que hacemos, así que para mí compartir un panel me llena de emoción. También quería agradecer a Carolina Nelo, que está ahí presente, y yo voy a hablar de uno de los proyectos de la Oficina de la Mujer que maneja la unidad que ella dirige, así que vaya para ella también el reconocimiento del equipo por lo que voy a presentar ahora. No es un trabajo que hago sola, es un trabajo que no podría realizarse si no fuese gracias al genial equipo que trabaja en la Oficina de la Mujer. Y por otro lado, advertirles que hace muchos años trabajo en la justicia, tenía 18 años cuando entré, y la critico con la misma pasión que la defiendo. Así que hoy vengo a hacer una crítica, una autocrítica, y lo que voy a decir, siéntanlo con esa mirada, esa pasión que tengo por todo lo que hacemos de la justicia. Primero quería contarles, para los que no saben, que bueno, la Oficina de la Mujer no es algo que nace, sino es a través de un proceso que comienza en el 94 con la incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución. Luego se produce el ingreso de dos mujeres a la justicia, la doctora Argibay y la doctora Hayton. La doctora Hayton crea en el año 2006 un proyecto que es la Oficina de Violencia Doméstica, que es una oficina de acceso al público que atiende a las víctimas de violencia doméstica. Y luego se crea esta otra oficina, la doctora Argibay la crea en el año 2009. ¿Por qué? Porque la Oficina de Violencia Doméstica solamente trata las cuestiones relativas a la violencia doméstica, pero hay otras tantas violencias que de alguna forma atraviesan el sistema de justicia. Lo podemos ver, por ejemplo, en un despido discriminatorio a causa de un embarazo, lo podemos ver en el fuero contencioso administrativo, en todos los fueros puede haber causas vinculadas al tema de género. Lo aclaro porque últimamente hay algunos proyectos vinculados a la generación de juzgados específicos, y estos proyectos que nacen en cabeza de la Corte son proyectos que son complementarios a esos otros proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Oficina de la Mujer es una oficina que, si bien no se refiere a causas concretas y no hace dictámenes, no da recomendaciones ni analiza casos concretos, lo que hace es encontrar aquellos factores que se van repitiendo en el sistema y trata de producir una modificación estructural. Esa modificación estructural intenta, por un lado, que la prestación del servicio de justicia sea con perspectiva de género y también generar condiciones puertas adentro.
¿Cómo lo hace? Fundamentalmente lo hace a través de 3 líneas de acción, que es a través de la elaboración de diagnósticos, que yo me voy a referir hoy un punto a eso, a través de la capacitación y sensibilización y también a través de proyectos concretos de transversalización, como podrían ser, por ejemplo, la creación de lactarios. Esa es una de las líneas. Hoy me voy a referir a esta, a la elaboración de diagnósticos, y algo que en particular me retrotrae a los inicios de la oficina, porque a lo que me voy a referir hoy es a la primera investigación, al primer acto que se realiza a través de la Oficina de la Mujer. ¿Qué pasaba? Me voy a retrotraer allá en el año 2009, ¿qué había en el imaginario colectivo de los judiciales? Nosotros decíamos, hay un montón de mujeres en la justicia está plagada de mujeres. Pues bien, entonces dijimos, vamos a comprobar empíricamente si esto es o no es de la forma que todos dicen. ¿Hay o no más mujeres que varones en la justicia? ¿Dónde están las mujeres en la justicia? Iniciamos así entonces un primer relevamiento sobre la distribución ocupacional por sexo y digamos, a mí me va a acompañar ahora este video que es ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo hicimos el mapa de género? Es muy importante porque ese primer relevamiento se hizo de una forma artesanal. Primero, lo más difícil fue compatibilizar las diferentes categorías porque los cargos se llamaban diferente en cada una de las jurisdicciones provinciales y tuvimos que hacer una compatibilización para producir datos que fuesen medibles y poder dar datos generales del sistema de justicia. El primer mapa, como les decía, fue artesanal a través del envío de cuadros Excel que luego tuvimos que compaginar y que nos dimos cuenta que no podíamos hacer nunca más de esa forma por el trabajo que implicó. Y generamos entonces en el año 2012 un sistema de carga que fundamentalmente lo que produce es que hicimos un sistema con todos esos datos, con lo que debía tener. Pedimos a cada una de las jurisdicciones federales, nacionales y provinciales que designara una persona que cargara los datos. Esas personas vinieron todas a la Corte, se las capacitó en género y sobre el uso del sistema, que es un sistema de carga muy sencillo, más bien fue una excusa para darles una capacitación en género. Luego esas personas van a sus jurisdicciones y todo en octubre, justamente ahora estamos en el corte, se cargan todos los datos del año anterior. Esos datos la oficina los procesa, los trabaja, como les decía, hubo un trabajo muy importante para poder compatibilizar cargos medibles en las diferentes jurisdicciones y luego hacemos un diseño que es el que ustedes pueden encontrar en la página web, donde están expresados. Ya tenemos 5 versiones del mapa de género, donde pueden encontrar datos de la justicia nacional, federal y provincial. En el año 2012 agregamos los ministerios públicos, fiscales y de la defensa, y el año pasado ingresaron también los consejos de la magistratura, cuyos datos voy a mostrar que son muy jugosos. Para continuar, a ver, me salgo de acá. Vamos a seguir con la presentación. Entonces, como les dije, esta era la percepción de los operadores, que había más mujeres. Pero ¿qué vimos nosotros en el mapa de género? Vimos que sí, que era verdad, que había más mujeres que varones en el Poder Judicial. Las mujeres somos un 56%. Estos son los datos del año 2014, que es el último mapa que está publicado. Pero ¿dónde estamos las mujeres? Pues miren, las mujeres en el cargo de ministra acceden solo en un 24%, las camaristas en un 34% y las juezas en un 45% en el sistema provincial. En el ámbito federal la cosa no difiere mucho, son 24% solamente las mujeres que acceden a los cargos de camaristas y 34% las mujeres que llegan a los cargos de jueza. Otro dato sumamente importante es que son 7 los superiores tribunales de provincia que están compuestos solamente por varones. Estos son San Juan, Chubut, Corrientes, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Mendoza. Solamente hay 2 jurisdicciones donde la cantidad de mujeres superan a los varones, que justamente es el Superior Tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Cruz, mientras que Córdoba tienen paridad. Ahora, ¿qué pasa en el sistema federal?
También, empate. 7 son las jurisdicciones que están compuestas solamente por varones. Bahía Blanca, Córdoba, la Cámara de Apelaciones General Roca, la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, la Cámara de Apelaciones de Mendoza, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional Electoral. Algo que me llamó mucho la atención mientras estaba tratando de ver qué datos le presentaba de lo que tenemos es lo que pasó en la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, que es una cámara eminentemente femenina. Miren la cantidad de mujeres que hay en esta cámara. Hay un 71% de mujeres funcionarias, por lo tanto es el cargo anterior a ocupar los cargos de la magistratura. No obstante lo cual, en los últimos concursos que estuvimos monitoreando, las designaciones fueron todos de varones. Les cuento. ¿Qué pasa por casa? Consejos de las magistraturas. En el Consejo de la Magistratura Nacional hay un 23% de mujeres y un 77% de varones. Ustedes pueden ver publicados los datos. Por cada una de las jurisdicciones provinciales agregamos solamente el dato de los consejeros, pero ahí lo tienen. ¿Y qué pasa en la justicia provincial? Bueno, parecido. Solamente 26% de consejeras mujeres. Ahora, no nos quedamos con esto, porque en realidad dijimos, bueno, el problema no es nada más de la justicia argentina, vamos a ver cómo estamos posicionados en la región. Entonces, el año pasado encaramos junto con la Corte Suprema de Paraguay un relevamiento de mapa de género de la región, donde se sumaron 9 países. Este año que ya iniciamos el segundo relevamiento para poder hacer datos comparativos y ver la evolución en los años, se han sumado ya muchos más. Pero el año pasado ya tuvimos 9, que es bastante. ¿Y dónde quedó Argentina? Miren dónde quedó. Argentina, respecto a la cantidad de ministras, estamos compartiendo el 5º lugar con Chile. Después ocupamos en el nivel de camaristas el 8º lugar y el 9º lugar en relación a las juezas que ocupan esos cargos. ¿Sí? Es decir, si medimos en relación a la cantidad de mujeres, Venezuela también, que bueno, hay que ver qué pasa luego en los roles que ocupan mujeres y varones, que es otro punto a tener en cuenta. Pero en cuanto a la composición, el panorama, como ven, no es muy alentador. Ahora ustedes dirán, bueno, esto es una cuestión de tiempo, ya van a llegar naturalmente van a integrar las mujeres los espacios de decisión. Y no es del todo así. Cuando nosotros vemos la evolución, sí ha habido una evolución desde el año 2009 al 2014, eso sí lo pudimos observar, pero no siempre es lineal, no siempre aumenta el número de mujeres en los cargos de decisión. Por ejemplo, fíjense en los datos comparativos de 2009 y cómo llegamos al 2014, que en las cámaras federales y nacionales estamos yendo para atrás, estamos en un punto menos. Bien, quizás más en la justicia provincial, el cargo de ministras, bueno, ha aumentado en 4 puntos, en 7 puntos los de camaristas, en 3 puntos los de jueces, así que es alentador, más o menos en el año 2050 vamos a lograr la paridad, más o menos, o más, ¿no? Hicimos el cálculo y les digo que creo que eran muchos más años. Pero bueno, tampoco se puede hacer ese cálculo porque, como les decía, no es lineal, no es que siempre va avanzando, sino que a veces avanzamos y a veces retrocedemos en esto. Bueno, entonces dijimos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué las mujeres no integran la magistratura? Entonces empezamos con una primera evaluación sobre el perfil de los postulantes. ¿Cómo es el perfil de las mujeres y los varones que se presentan a la magistratura? Acá muchos de ustedes se relajarán y dirán, no es mi culpa, no es mi culpa. ¿Por qué? Porque lo que vimos en la investigación es que las mujeres se presentan solo en un 27%, por lo tanto, más allá que puede ser que haya algo en los concursos que esté desalentando a las mujeres, pero más allá de lo que pase en el concurso en sí, de lo que también tenemos información, porque hay mujeres que dicen que les preguntan en la etapa oral cómo van a compatibilizar sus tareas domésticas con su función, es decir, todo eso lo tenemos relevado, pero más allá, olvidémonos de lo que pasa en el propio concurso. Las mujeres no se están presentando, ¿sí? Y fíjense que si lo comparamos con los datos del sistema federal el total, más o menos coincide. Hay un 29% de mujeres en la justicia federal en estos cargos contra un 71% de varones. Ven cómo el perfil de los postulantes y el mapa de alguna forma también resultan compatibles.
¿Y qué vimos? Yo les voy a tirar algunos datos, la investigación está disponible online, también hicimos unas carpetitas para que las puedan ver, pero lo que vimos que había diferencias en el perfil de los postulantes. En general, y esto viene en total compaginación con lo que fue presentando Diana en la investigación antes, las mujeres, el promedio de edad de las mujeres que al momento de presentarse es un punto y medio más que el de los varones. Las mujeres se presentan más tarde. Vean otra vez acá las cuestiones de cuidado, cuando nos presentamos las mujeres. Pero miren, este dato desagregado, ¿no?, según los rangos de edad, se observa, miren, que hasta los 40 años de edad se presentan los varones 4 veces más que las mujeres. Y miren después qué importante también el último dato, más de 60. ¿Qué pasa más de 60? Las mujeres vuelven a asumir nuevamente tareas de cuidado, ya sea la carga que puede representar el cuidado de los padres o también la abuelitud, ¿no? Es decir, nuevamente cuando son abuelas y empiezan a cuidar a los niños, ahí nuevamente baja increíblemente en comparación con los varones la cantidad de mujeres que se presentan. Otro dato importante que también coincide con la presentación que hizo Diana recién es este punto, que es sobre la experiencia docente, libros publicados y artículos publicados. A lo que nos dio nosotros es que en el porcentaje, en este punto, porque en el que viene varía totalmente, pero en este punto son los varones los que tienen más experiencia docente, más libros publicados y más artículos. Pero cuando vamos a desagregar estos datos por edad, miren ustedes que en la franja etaria de los 51 a 60 años, por lo tanto ahí las mujeres estamos hablando que ya pasaron por el tema de la maternidad, los chicos están más grandes, ¿no? Entonces, miren ahí se invierte, son las mujeres ya las que tienen más experiencia docente, más libros publicados y más artículos publicados. Otro punto es la formación académica, y en esto también las mujeres nos dio que tienen más maestrías y doctorados que los varones en promedio. Y cuando vamos al desagregado, descubrimos, nuevamente lo podemos mirar a la luz de las cuestiones de género. ¿Qué pasa entre a las mujeres hasta los 40 años? Ahí fíjense la proporción que es al revés. Son los varones los que tienen más maestrías. Claro, las mujeres no pueden hacer las maestrías porque están con las cargas de cuidado. Y nuevamente, más de 60, ahí nos dio que son las mujeres, ahí ya están mucho más preparadas y más formadas. Llegan a esa edad y eso es lo que da el porcentual mucho más alto que los varones en líneas generales. Nosotros tenemos una investigación que va recorriendo la vida de las mujeres judiciales, desde su potencialidad reproductiva, pasando por el embarazo, las tareas de cuidado, y sin duda estos son los aspectos que las conclusiones, así muy rápido, que les estoy haciendo de esta investigación, que nuevamente invito a leer en su totalidad en la página web, esto está incidiendo sin duda, es una hipótesis bastante fuerte, que además se corrobora por los datos que ustedes también van juntando, que esto tiene mucho que ver en qué está pasando con la composición actual de la justicia argentina. Y me trae todo esto una última reflexión, y es que, bueno, nadie puede dudar hoy en día de que la participación de las mujeres en la vida social y política es un requisito de legitimidad democrática. Y hace años, hace 20 años o más, se discutían sobre las leyes de cupo y de alguna forma se logró esto. Se logró un congreso con participación de mujeres que llevaron su voz y con eso el debate se democratizó, el debate se enriqueció. Estoy segura que muchas de las leyes que hoy tienen un reconocimiento internacional, tienen mucho que ver con la presencia de mujeres en las bancas legislativas. Pero ¿qué pasa en los poderes judiciales? En los poderes judiciales el tema todavía no llegó, no está incorporado, nadie está pensando todavía, salvo en las recomendaciones internacionales, que parecen elementos decorativos y que hablan y exigen al Estado argentino y a los demás estados paridad en los sistemas de justicia, nadie está haciendo nada para que ello ocurra. Mucho se ha dicho
en estos últimos tiempos se ha criticado muchas decisiones judiciales, se las critica por falta de perspectiva de género, y yo siempre me pregunto, y coincido plenamente, nosotros trabajamos a través de una línea de capacitación, de la que hoy no voy a hablar, pero que ha llegado a 30.000 personas del sistema de justicia, aunque somos 100.000, así que estamos haciendo grandes esfuerzos, pero les recuerdo que no somos la universidad, somos oficinas que se van creando y que vamos intentando generar esta perspectiva de género en los operadores de justicia. Hay un rol fundamental que lo tiene la educación. Tienen que llegar personas integrando los sistemas de justicia ya formadas, y ese filtro sin duda está en manos de ustedes, está en manos de los consejeros y las consejeras que eligen a quienes van a integrar la magistratura o a quienes van a sacar a quienes están integrando la magistratura y en sus decisiones no aplican la perspectiva de género. Les decía que yo me pregunto cada vez que se critican estas decisiones judiciales sin perspectiva de género, y aunque coincido plenamente con estas críticas, me pregunto y les hago la pregunta a ustedes: ¿cómo esperar un poder judicial con perspectiva de género cuando su propia estructura es una prueba de la brecha de género y de desigualdad hacia las mujeres? Los invito a no mirar al costado, a sentir que está en sus manos, porque son los consejos de la magistratura y los órganos políticos quienes designan a los jueces y las juezas. Son ustedes quienes pueden cambiar no solamente la composición, sino realmente hacer que la justicia tenga perspectiva de género. Así que los invito a sumarse y a sentir que está en sus manos poder generar este cambio y lograr esto, y una justicia para la igualdad. Muchas gracias.